con Oscar Aza. Todos los ojos están puestos en Georgia esta semana, donde se espera de manera inminente otra acusación contra el expresidente Donald Trump. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, habría terminado de investigar los esfuerzos de Trump para interferir en las reñidas elecciones de 2020 y se espera que esta semana o la próxima presente la cuarta acusación penal de 2023 contra él. El trabajo está cumplido. Llevamos 2 años y medio trabajando. Estamos listos para empezar. Cualquier cargo estatal presentado sería el segundo caso que enfrenta Trump relacionado con las elecciones 2020. Luego de que recibió una acusación federal la semana pasada en Washington, D.C. por su papel en tratar de bloquear la transferencia de poder. Willis podría acusar a Trump de crimen organizado, junto con sus aliados, para mantenerse en la Casa Blanca a través de varias tácticas. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el estado. El gran jurado fue convocado para sopesar los cargos y las fuerzas del orden ya aumentaron la seguridad alrededor de la corte en el centro de Atlanta, aunque los analistas no prevén actos violentos. Expertos sostienen que de ser condenado por delito alguno y luego resultar reelecto, Trump podría indultar los cargos federales en su contra. Sin embargo, no podría ser lo mismo frente a acusaciones estatales que van más allá de cualquier perdón presidencial. En este caso, podría seguir siendo presidente, pero sería también un condenado. Para analizar este tema está con nosotros en la mesa de trabajo en esta noche Rafael Peñalver, abogado y analista independiente, y Juan Porras, representante estatal republicano. A ambos bienvenidos. Estos cargos en Georgia muy similares a los de Washington, D.C., pero tienen una particularidad, señor Peñalver, y es que no pudieran ser objeto de un perdón presidencial de llegar Trump a la presidencia. Correcto. Y aparentemente la investigación de Georgia es más amplia que la investigación de Washington, en el sentido de que el fiscal Jack Smith en Washington se concentró solamente en 4 cargos. Se estima que la fiscal de Georgia va a presentar muchos cargos más en una acusación que posiblemente involucre a otras personas, incluyendo personas muy conocidas del gobierno, senadores, quizás hasta figuras en el Congreso de los Estados Unidos, ayudantes de la presidencia. Así que vamos a ver, todos los ojos, como bien decía ese reportaje, todos los ojos están en Georgia la semana próxima. Y qué pena para este país estar en esta situación. Y un proceso que puede ser incluso televisado, nada lo impide, aparentemente. Juan, pero te repito la inquietud. ¿Cuán peligroso políticamente puede ser que no sea objeto de un perdón presidencial? Trump llega a la presidencia. ¿Cómo se lidiaría con ese tema, con ambos a la vez? Alejandro, hasta ahora no se sabe en realidad cuándo esta investigación va a pasar, si va a ser antes de la elección, si va a ser después de la elección, pero es una pena obviamente que estamos viendo tanta polarización de nuestros institutos judiciales que hasta ahora no es suficiente ya atacar al presidente. Ahora estamos viendo cargos con aliados al presidente, miembros del Congreso, de un partido y personas de una administración. Es una tristeza y obviamente el estado de Georgia, hemos visto por varias ocasiones, han tenido problemas no solamente judiciales, pero en las elecciones, no solo con esta elección, pero también con la elección del gobernador que tuvieron hace poco, que la misma candidata demócrata por meses y años dijo que había fraudes y problemas en la elección, pero ellos no hablan de eso, solo hablan de la elección del presidente Trump. Estamos viendo claramente cómo escogen uno y no al otro. Podríamos tener el caso con una persona como Trump, por ejemplo, que vaya a juicio, que el juicio se celebre antes o después de la elección, porque en realidad, como tú bien dices, aún si gana la elección Trump, no pudiese perdonarse de los cargos estatales. Él teóricamente pudiera, y no se sabe todavía porque nunca se ha tratado, pudiera perdonarse de los cargos federales, que son los cargos de Mar-a-Lago y los cargos de Washington el otro día, pero no tendría el poder de perdonarse los cargos estatales. Así que podríamos ver el caso de un presidente electo, pero sirviendo su presidencia desde la cárcel.
Eso, de ser así, eso sí sería penoso, Juan, ¿no? Tener un presidente preso y la imagen de los Estados Unidos, el faro de la libertad. Sí, obviamente es la opinión mía que no vamos a llegar a ese punto. Obviamente no creo que ni el presidente obviamente va a llegar a ese punto, o si en alguna manera llegamos a eso, estamos en un momento que nunca ha pasado en la historia. La base republicana, y perdona que insista, sí. La base republicana está consciente de que esto pudiera ocurrir de cara a las nominaciones, de cara a lo que es esta carrera presidencial para el 2024. Bueno, como hemos visto en las encuestas, el Partido Republicano, con cada investigación que sigue, el apoyo para el expresidente sube más todavía. Yo no pienso que la base está pensando en una alternativa. Al momento, obviamente, la mayoría pensamos de lo injusto de lo que está pasando, pero obviamente, ¿sabes? Lo más que se va a la luz, lo más que las verdades empiezan a salir, las más personas empiezan a salir en apoyo, y al final eso es lo que vamos a ver en las elecciones. Vamos a explicarle, perdone, señor Peñalver, ¿qué iba a decir? No, que en mi opinión esto es una posición casi suicida por parte del partido, porque es cierto que cada vez que lo encausan, tiene más apoyo dentro del partido, pero es que ese apoyo es de un 30, de un 40% del Partido Republicano. Y la razón que Trump va a ganar es porque los otros candidatos se van a dividir el resto del voto. No es que Trump tenga la mayoría del Partido Republicano. El Partido Republicano, yo creo que va a... Si Trump es el que encabeza y es el candidato del partido, los congresistas, tanto a nivel federal como a nivel estatal, yo creo que se la van a ver difícil, porque van a ganar la primaria, porque con un 30%, cuando tú tienes 10 candidatos en contra tuya, si tú tienes un 30%, tú ganas la primaria. Pero cuando vas a la elección general, ahí la pierdes. En la guerra y en la política todo es válido. Yo creo que los republicanos quieren llegar nuevamente a la Casa Blanca, y esa sería la apuesta del Partido Republicano, de los republicanos. Sí, claro. Obviamente, a este momento, por lo que sé yo, las encuestas, por lo que podemos decir, ni pienso que todos los otros candidatos, si los sumas todos los números, pueden llegar al número que tiene el expresidente Trump en varios estados, y creo que a niveles nacionales. Hasta aquí en nuestro propio estado, la Florida, hemos visto que hasta le está ganando por más de doble dígitos al gobernador, que ha sido un gobernador muy, muy exitoso. Y parece, según los analistas, que está estancado, pues no logra repuntar al expresidente Donald Trump. Vamos a explicarle un poco al público lo que es esa llamada que hizo el expresidente Trump en este cuarto caso, que pudiera ser el cuarto encausamiento al exmandatario estadounidense. Una llamada donde le dice al secretario de Estado: tenemos que encontrar votos. Tenemos que encontrar 11.800 votos, que es exactamente lo que le faltaba a él para poder ganar la elección de Georgia. La pregunta aquí es si esa llamada en sí y la presión que puso a través de Giuliani, a través del senador Graham, a través de otros funcionarios que van al estado de Georgia, se reúnen con los funcionarios del estado de Georgia y culmina con la llamada personal del presidente al señor Ginsburg diciéndole: me hace falta que me consigas votos. ¿Qué presión tan grande que es de un presidente haciendo eso? Eso es lo que queremos. ¿Era ilegal hacerlo? Porque Trump dice que era perfecta, fue perfecta la petición. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema porque, en mi opinión, para tener una unanimidad de un jurado, hace falta más que eso. Esa es mi opinión personal para esa llamada en particular. Y acuérdate que para tú tener, como bien decía Juan Carlos, para tú tener una unanimidad, es difícil. Cuando tú tienes una figura como la de Trump, es algo parecido, digo, al caso de O.J. Simpson, donde el gobierno tenía toda la evidencia en contra de O.J. Simpson. Pero cuando tú estás hablando de una figura que tiene un apoyo tan ciego de una parte del jurado, y hay que asumir que entre los 12 miembros que van a escoger del jurado, van a haber 1, 2, 3, 4 que son personas simpatizantes de Trump. Entonces, solamente que uno de ellos diga: no, a pesar de la evidencia presentada, yo voy a votar para absolver a Trump, sale absuelto. Bueno, y una realidad es que dentro de ese jurado habrá demócratas y habrá republicanos, es decir, que la unanimidad es muy difícil. En 30 segundos, antes de pasar a otros temas y seguir en el segundo segmento, este primer debate, que ya estamos a días de él, creo que la música indica que hagamos. Le dejo la pregunta y la respondemos a la vuelta. ¿Cómo se perfila, cómo se prepara Trump? Definitivamente, lo que saben ustedes, ¿se va a presentar o no se va a presentar?
Volvemos en breve con la respuesta. Al regresar, autoridades de Estados Unidos dispersaron, mejor dicho, con gases lacrimógenos a decenas de migrantes que ven en pantalla que llegaron a la frontera sur atraídos por rumores sobre una supuesta apertura. Entre tanto, los republicanos arremetieron contra el presidente Joe Biden por visitar Arizona y Nuevo México, evitando acercarse a la valla fronteriza. Nos siguen acompañando Rafael Peñalver y Juan Porras, representante estatal republicano. Peñalver, abogado y analista independiente. Porras, te había dejado una pregunta sobre este primer debate entre los precandidatos republicanos, que estamos a días de que se celebre. ¿Cómo está el panorama? Nos imaginamos, por lo que dicen expertos y analistas, y ustedes también, que el expresidente no se va a presentar. No lo considera necesario por todos esos puntos que lleva y toda esa campaña que se le está haciendo con estos encauzamientos. Pero, ¿cómo ves tú este primer debate? Claro, Alejandro, y bueno, como hemos hablado, es la opinión mía que el expresidente no tiene muchos beneficios en atender este debate, por lo menos el primer debate, porque las encuestas y el apoyo que tiene es sumamente más que los demás. Y además de eso, en realidad, el pueblo americano no elige un presidente por lo que dice en un debate, es lo que dicen en la campaña, las actitudes de uno, qué es lo que han hecho para la economía o qué han hecho en el pasado. Eso es lo que piensa un votante, una persona en casa, no si qué le he dicho a un candidato al otro, porque como hemos visto en otros años, los debates presidenciales a veces se convierten en medio bochornosa y muchas veces terminan en insultos, y eso me imagino que es lo que va a pasar otra vez en estos debates. Vamos a cambiar de tema y seguir analizando. ¿Quería aportar algo antes de irnos yo coincido que Trump no tiene nada que ganar con ir al debate, pero sí, el estado de Iowa es un estado distinto, es una primaria que no es una elección directa, y si Trump logra ganar en Iowa, se acabó la primaria republicana, él es el candidato. Así que si va, pues a lo mejor se expone a que como el gobernador Christie, que es un león en debate, si es un ex fiscal, lo coge y le va a dar una sonada, como se dice. Pero para Trump yo creo que lo más cauteloso sería no ir, pero tampoco puede ofender a los votantes de Iowa en que si no va, que se sientan ofendidos, que no les dio importancia a ese estado. Y te digo, para DeSantis, para todos los otros candidatos, si no logran tumbar a Trump en Iowa, que se olviden del resto de su campaña, Trump es el candidato. El candidato. Fíjense, vamos a ver nosotros un reportaje a continuación de esta visita que hace el presidente Joe Biden, tanto a Nuevo México como a Arizona, y los republicanos lo atacan porque no se acerca a la frontera. Veamos. La policía fronteriza estadounidense dispersó a cientos de migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos. Según medios locales, las personas intentaron cruzar luego de que recibieron un falso mensaje, indicando que desde el 8 de agosto podrían tramitar su solicitud de asilo. Ya falta ahora para que inicie el día 8 y que iban a abrir las puertas para recibir a migrantes, para ayudarlos, ¿sí me entiendes? Y bueno, y por eso estamos la mayoría acá. Sin embargo, las autoridades estadounidenses señalaron que se mantiene la prohibición de pedir asilo en la frontera sur. La frontera de los Estados Unidos no está abierta para la migración irregular. No escuchen las mentiras de los contrabandistas. Las políticas de migración de los Estados Unidos no han cambiado. A inicios de año, el gobierno de Estados Unidos estableció que los migrantes solo pueden presentar una solicitud de asilo por medio de una aplicación móvil desde su país de origen o desde un país de tránsito. Quienes crucen la frontera a pie sin hacer este proceso pierden automáticamente la oportunidad de reclamar asilo. El cambio se produjo cuando Washington buscaba una alternativa al llamado Título 42, implementado durante la pandemia, que en la práctica evitaba que cualquier persona indocumentada entrara al país. Juan Porras, esto que está ocurriendo en la frontera sigue creciendo. Los números bajaron, en julio parece que aumentaron, la gente huyendo de Cuba, Nicaragua, Venezuela, de estos regímenes. ¿Es un error del presidente Biden no haberse acercado allí? Alejandro, es un error gigantesco. En el país ahora la migración, yo pienso que es uno de los temas más importantes del país, pero en la administración ahora de Biden es el tema que nunca se habla, que nunca se menciona ni en la prensa casi en estos días. Y hemos visto como el presidente ha hecho
todo pero ir a la frontera, y menos la vicepresidenta, que supuestamente es la czar, o como si fuera una directora de migración. Hemos visto, los demócratas por décadas han decidido que han sido campeones de la migración y quieren reforma, pero ahora en los momentos más fuertes de ellos, cuando han tenido la presidencia, cuando han tenido el Congreso y la presidencia, hay silencio. ¿Le restaría votos al presidente Biden este alejamiento del tema migratorio, a pesar de las políticas que ha adelantado? Yo creo que el tema migratorio tiene que resolverse con un plan que incluya la legalización de los 15 millones de personas que están en este país, que han ¿Qué no va a ocurrir? Aquí. No ha ocurrido en muchos años. La última vez que ocurrió fue bajo el presidente Reagan. Y yo creo que es la única solución que esto tiene. No seguir enfocándonos en el tema de si hay un muro o no hay muro. No. Hay que buscar una solución, porque hay 15 millones de personas que están aquí viviendo entre nosotros, llevan 20, 30 años en este país, tienen hijos, tienen nietos, y son los que mantienen la economía norteamericana. Y eso no es justo, que a esas personas se les trate como personas de segunda categoría, que se les pague menos, que tengan que estar escondidos. No, son seres humanos. Y como seres humanos hay que respetarlos y hay que buscarle una solución que incluya la legalización de esas personas. Es preocupante porque es una buena posición, son seres humanos y realmente colaboran con la economía, pero ¿qué pasaría, Juan, si se legaliza estos 15 millones con lo que está viniendo y lo que sigue viniendo? Porque aquello allá abajo en Latinoamérica no se compone, es decir, sería como una señal: allá tenemos la apertura, ¿nos vamos todos para Estados Unidos? Bueno, cuando estoy parte de acuerdo con el doctor, obviamente no podemos empezar la discusión de la legalización de ciertas personas antes que no paramos el problema en donde empieza, y es la frontera. No podemos empezar a legalizar o tener cualquier tipo de conversación si empezamos a seguir dejando miles y millones y cada día y no tenemos una solución. Eso es el problema, y eso es porque el presidente Trump, cuando hablaba del muro en la campaña original, ha sido tan popular, pero obviamente hay muchos diferentes temas de la migración que se puede y tiene discutir. Que haber una solución que incluya la legalización de las personas que están aquí, que están contribuyendo, y también el control de la frontera. Yo creo que hace unos años atrás, si te recuerdas, el senador Marco Rubio ofreció un plan que parecía que iba a llegar a algo, y de pronto se descarriló aquello por presiones de ambas partes políticas. Hasta que no lleguemos a una solución que incluya una solución global, no habrá solución. Pero fíjese, y para pasar a otro tema, usted habla de 15 millones. Cuando ese planteamiento de Marco Rubio, el senador de la Florida, habían 11.5, casi 12 millones. Se ha crecido enormemente. Entonces, sería mano dura y es un tema... Pero al mismo tiempo, Alejandro, realísticamente no se van a deportar a estas personas. A las 15 millones que llevan aquí no se van a deportar. Vamos a buscar una solución para que contribuyan con sus impuestos, para que trabajen legalmente y para que sean tratados como seres. Hemos visto ciudades en estados grandes de este país que han declarado hasta estado de emergencia por el nivel de tantos inmigrantes que han entrado. No se saben qué hacer, no saben. Y legalizarlo implicaría también violar lo que ha sido el juramento, el principio de Estados Unidos. Entraron ilegalmente, se legalizan, entonces... Pero entonces, que vamos a montarlos en un avión y vamos a expulsarlos aquí a todos. No, es que hay que buscar una solución bipartidista. Es lo que estoy pidiendo, y una solución bipartidista que incluya el control de la frontera y que incluya la legalización de las personas que llevan aquí tantos años y que son miembros de nuestra sociedad. Cuando se intentó ese muro, como lo contabas tú con el presidente Trump, fue atacado también duramente por republicanos incluso y demócratas. Es decir, en la frontera es como mal vista por los propios estadounidenses e incluso por aliados en Latinoamérica y en el mundo. Entonces estamos en una situación, estamos atrapados, ¿o no? Bueno, sí, obviamente el concepto del muro no se comunicaba muy bien, pero hemos visto que tristemente más seguridad en la frontera es lo más eficiente. Obviamente hemos visto después de la presidencia del presidente Trump, hasta el presidente Biden puso ciertos fondos federales para terminar parte de este muro en sí, y ciertas seguridades que el mismo presidente Trump dijo cuando él estaba en la administración de él. Me quedan menos de 30 segundos, pero quisiera hablar de DeSantis y me gustaría repartirlo en los dos. No sé si es posible, me regalan algunos. Es decir, la dificultad te lo dejo a ti. Realmente está estancado, pero le costará desistir en algún momento DeSantis en seguir esta carrera, viendo los números que tiene el expresidente Trump. Bueno, Alejandro,
Obviamente es muy temprano. En una campaña presidencial no ha pasado las primeras elecciones, no ha pasado Iowa. Pero el candidato DeSantis tiene un gran problema que es el mismo como candidato. Obviamente la Florida ha sido muy exitoso, hemos pasado muchas leyes, yo mismo ha hecho leyes con él, pero tristemente no ha podido llegar al pueblo americano como ha hecho aquí en la Florida. Nuestros problemas no son iguales. No es su momento entonces, me estás diciendo. No. No es su momento. Muchísimas gracias Rafael Peñalver y Juan Porras por habernos acompañado en este segmento y este análisis. Amigos, tenemos que hacer una nueva pausa, pero en instantes aumentan las tensiones entre Rusia y los países occidentales. El Kremlin amenazó con una respuesta rápida y adecuada al apoyo a Ucrania, el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. Pero antes nos vamos a Venezuela, donde la dirigente María Corina Machado consolida su ventaja de cara a las primarias de la oposición en ese país. Veamos.